Buenas tardes, los invito a acercarnos juntos a la palabra de Dios para compartir nuestra oración. Seguimos leyendo el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Han venido desfilando representantes de distintos sectores de la sociedad, de distintos grupos. Habíamos visto ya a los fariseos con los herodianos, ayer a los saduceos y ahora es un escriba el que, contento o conforme con la respuesta de Jesús a los saduceos, se anima a hacer esta pregunta. Y acá parece que terminan las preguntas. Dice el Evangelio: nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Seguirá Jesús con sus enseñanzas, como veremos entre mañana y pasado, enseñanzas en Jerusalén, especialmente en el templo. Este diálogo parece mucho más amigable que los otros, más amistoso, hasta se intercambian elogios entre este conocedor de la ley y Jesús, este escriba que debía transmitir las cosas según las enseñaba la palabra de Dios. Un diálogo amistoso donde uno podría decir a simple vista que la respuesta de Jesús no debería sorprender a este hombre que conoce la Biblia. Jesús cita textos antiguos de la Biblia, conocidos, muy conocidos. El primero de ellos es una oración que repiten los practicantes judíos varias veces al día: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Este es el primer mandamiento. Jesús cita cosas que ya el maestro conocía. La novedad en el mensaje de Jesús está en este pegarle, digamos, al primer mandamiento uno segundo, que tiene que ver con el amor al prójimo, también mandado en la Biblia, pero Jesús los presenta casi como si fuera uno solo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Algo que es para una profunda reflexión, para nosotros que ya conocemos el mensaje de Jesús, que hemos escuchado muchas cosas de él, para una profunda reflexión para este personaje que pertenece a un mundo en el cual hay mucha preocupación por el culto, y yo diría, entre comillas, las cosas de Dios, pero esa preocupación por el culto, por eso menciona los holocaustos, los sacrificios, esa preocupación muchas veces en las autoridades no les permitía detenerse en la realidad de la existencia del otro, de ocuparse en el amor expresado en lo concreto al prójimo. Y no solo eso, muchas veces las autoridades religiosas miraban con cierto desprecio a los que eran menos ilustrados en las cosas de la fe. Lo hemos visto también eso en el Evangelio. Digo, una gran novedad para este escriba, la posibilidad de imaginar o de entender que el amor a Dios viene obligadamente de la mano del amor al prójimo por encima de toda otra cosa. No es para nosotros una novedad en el sentido de que ya lo hemos escuchado seguramente muchas veces, pero así todo siempre viene bien recordar cuál es la esencia de la religión, que en definitiva es definir cuál es la esencia de nuestra vida, qué es lo esencial en nuestra vida. Y es esto, el amor a Dios y el amor al hermano. Y en nuestro caso no ya como a ti mismo, como decía la vieja ley, sino
como yo los amé, como dijo Jesús en la última cena. Entonces uno podría, desde esta perspectiva, mirar una y otra vez la propia vida, la vida cotidiana, y descubrir cuántas son las cosas que están vinculadas a este amor a Dios y amor a los demás, como para ver, yo diría, qué peso tiene mi vida, qué peso tiene el día vivido, el día compartido, etc. En este mes del Sagrado Corazón creo que es algo que tenemos que pedir, aprovechar para pedir con mucha insistencia, con aquella vieja oración en la que le pedimos a Jesús: dame un corazón semejante al tuyo, porque en definitiva nuestra capacidad de amar a Dios, nuestra capacidad de amar al prójimo, supera lo que humanamente podríamos hacer, nuestra capacidad de amar como Jesús, que ama más que a sí mismo, que ama dando la vida. Eso es sobrenatural, es un don de Dios. No porque tengamos que morir necesariamente en sentido estricto de la palabra, sino porque a veces uno tiene que morir a sí mismo, olvidarse un poco de sí mismo por el bien de otros, y ese es el amor del Evangelio, es el amor de Dios que ha sido derramado en el corazón de cada uno de nosotros. Pidamos esta gracia, de que esta certeza de que el amor en nuestra vida, el amor a Dios, el amor a los demás, es lo primero, es lo esencial, es lo que le da valor a cada momento de nuestra vida, a cada semana, a cada mes, a cada año, que podamos volver a poner nuestra mirada en esto que es lo esencial, que es lo que nos va a permitir hacer presente a Dios en la vida de los demás y en nuestra propia vida, haciéndonos participar ya de la misma vida de Dios. Que nos acompañe en esta tarde la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.